Padre, hay dos preguntas un poco complicadas de lo que me han enviado, particularmente de España, que son interesantes. La primera, ok. El padre Tomás Chávez es capuchino. ¿Por qué capuchino? ¿Por Bueno, qué no jesuita? ¿Por qué no benedictino? O sea, específicamente, ¿qué guía la vocación a una orden u otra? creo que cada carisma tiene su capacidad de atracción y de identificación, ¿no? Y cuando uno está como en esa búsqueda, uno se identifica con un estilo u otro de vida, ciertamente. En mi caso, por ejemplo, y usted puede preguntar a cada uno de los hermanos de nuestra orden, normalmente siempre ha habido algún hermano que inspira, ¿no? Que es testimonio. Creo que eso es fundamental para que uno quiera como seguir un camino. Alguien que te dice, mira, es posible vivir de esta manera, yo he seguido esta forma de vida y mira lo que he podido realizar. Entonces yo en mi caso conocí a un fraile en la Sierra de Querétaro que estuvo 42 años viviendo entre los pobres. El padre Miracle ya falleció. ¿Le Y sentaba bien el nombre? sí, sí, exactamente, era catalán, ¿no? Y se apellidaba Miracle. Tuve la oportunidad incluso de estar con su familia hace muchos años. Un hombre muy alegre, bueno, pero que él tenía pues exactamente ese frescor franciscano. Y yo nunca había conocido a un sacerdote en mi experiencia, porque siempre ha habido a la iglesia pues, de mi colonia, y pues bueno, nada más iba a la misa del domingo y ya, ¿no? Me regresaba, no estaba así como tan, o más bien no muy comprometido. Pero en Semana Santa, que yo estudiaba en Querétaro, tuve la oportunidad de ir de misiones. Y bueno, el conocer a este hombre me impactó. Conocer a una persona así. Que no, es más, no, yo no imaginaba que alguien pudiera haber podido realizar todo eso que él hizo en 40 años. Desde construir la carretera con la gente, que comunicara desde los pueblos a la carretera principal, construirles casas. Para mí un sacerdote era quien celebraba la misa, ¿no? Esa era la idea que yo tenía. Y no una persona que buscaba que la gente viviera mejor y que se civilizara, que se educara, que mejorara su forma de vida, ¿no? Entonces a mí como que eso me encantó, me fascinó. Yo creo que tiene que haber como una fascinación en este caso, ¿no? Entonces de ahí brota como el deseo, pues no de ser como él, pero sí de seguir un poco el estilo de él, ¿sí? Luego conocí a otro capuchino, el padre Julián, muy parecido al padre Miracle, que tenían el mismo estilo, eran muy diferentes. Y tenían el mismo estilo, la misma manera como de ser. Y bueno, fueron para mí las referencias, ¿no? Por las que yo sentí como la inquietud por ese carisma. Yo había, de hecho, convivido con otros carismas, con otras congregaciones en México, en un grupo de jóvenes, pero nunca me sentí como atraído por ellos. Y ese es un poco el misterio, ¿no? Es yo creo que un poquito lo que pasa cuando uno se enamora, ¿no? ¿Por qué te gusta esta chava claro. Y por qué la otra no? Si incluso la otra es más bonita y le gusta a 20 chavos, ¿no? Pero pues quién sabe por qué a ti te gusta la otra y te identificas más con esa. Entonces los carismas tienen como un poquito ese toque, que al final es eso, carismático, donde uno se identifica más. Al final es un lugar donde tú te identificas, porque si no te identificas con eso, pues va a ser difícil sí. Que puedas como entregar tu vida ahí. Por supuesto. Ahora, padre, y la otra pregunta que es muy interesante es el claustro. En pleno siglo XXI hay quien todavía se sigue preguntando, nos seguimos preguntando, ¿qué impacto social y humano tiene una persona en un claustro? Bien, aquí es una pregunta muy buena, porque se puede como cuestionar desde un punto de vista y también defender desde otro punto de vista. Sí, por supuesto. Ahora, el claustro tiene como su fundamento en una vida intensa de oración, una vida espiritual de oración. Ahora, uno puede también hacerse muchas ideas de lo que es vivir en un claustro, ¿no? Detrás de unos muros de un convento, pues a lo mejor uno piensa que las personas que viven ahí adentro están todo el tiempo de rodillas, orando, cuando pues ciertamente es muy diferente a lo que uno se imagina, ¿no? Es una vida en común, pero sí desde el claustro. Ahora, existe la vida contemplativa, que es así, tienen voto de clausura, y que es un estilo de vida pues mucho más radical quizás, o bueno, muy diferente,
que ciertamente su misión es la oración, es como la inmolación. Eso es quizás difícil como de entender en este tiempo, pero pues sí, por ejemplo, las religiosas o religiosos contemplativos, su claustro, su vida claustral, está como una entrega a Dios total, de renunciar prácticamente a todo lo que el mundo puede ofrecer a nivel exterior, ¿no? Y se dedican a una vida intensa de oración y pues sí, de meditación. Ahora, muchos de los grandes santos o teólogos o personas, pues eso, ¿no? Carismáticas, han surgido también de una vida hacia adentro desde ahí. De hecho, hay una tendencia también social de esa búsqueda de interioridad. Hay mucha gente de la ciudad que va a buscar experiencias también en los claustros, porque allí encuentran esos espacios de silencio, de oración, de meditación, que también la sociedad no ofrece, ¿no? Entonces, el claustro desde ahí sí tiene sentido, porque es como un símbolo, vamos a poner así, pues como el templo, ¿no? De Dios que habita entre nosotros y que hay personas que están totalmente consagradas a ello, ¿no? Ahora, ya lo que sería como la vida activa, que precisamente es una como combinación de una vida de apostolado hacia afuera y una vida de claustro, pues realmente es lo que busca es como un equilibrio. Y también porque la vida religiosa, si no está centrada en una experiencia de Dios, pues también pierde como que su fuerza y su razón de ser, porque si no seríamos un grupo altruista, que no tendríamos por qué hacer ningún voto religioso y no tendríamos por qué vivir bajo una regla o un modo de vida, ¿no? No son una ONG, ¿no? Exactamente, Menos, ¿no? ahí yo creo que es donde tiene sentido vivir o sea, la vida de comunidad, que no somos una ONG y que lo que nos une para vivir en común al final es buscar una experiencia de Dios y en concreto de seguimiento de Cristo, ¿no? Pues se puede tener una experiencia de Dios completa, en su opinión, cuando, amén de la meditación y la oración, no se ve afuera. No sé qué. No se ve afuera de los muros, no se contempla en otro ser humano, no se vive en la caridad, no se vive en la ayuda. ¿Es posible? Sí es posible tanto eso como lo otro. ¿A qué me refiero, no? Que también será posible tener una experiencia total de Dios desde fuera, ¿no? Pero precisamente la iglesia, y por eso la iglesia mantiene las órdenes religiosas contemplativas, porque ella cree que desde el claustro y sin ese tipo de contacto hacia afuera es posible vivir una vida de evangelio y de radicalidad. Ahora, prácticamente no hay ninguna orden religiosa en la actualidad que sea quizás tan, digamos, eremítica, ¿no? Porque el claustro, aunque sea desde dentro, es vida en comunidad. Hay también relaciones humanas que se viven, ¿no? Entonces, y claro, aquí el valor es como que recuperar el valor de la oración, porque quizás no es tanto que uno dentro de un claustro va a ser como un místico, ¿no? A veces decir una experiencia fuerte de Dios, uno puede pensar que es que ha llegado como a, pues eso, ¿no? A una vida mística de visiones, de arrebatamiento, éxtasis, de arrebatamientos. Y eso no es es decir, eso no es una experiencia profunda y plena de Dios. Puede ser una, como algunos místicos, ¿no? Pero que también los puede haber afuera. No, una auténtica experiencia y profunda de Dios desde dentro es desde la vida. Porque el claustro de alguna manera es la vida, que no tiene una incidencia, digamos, social en cuanto a lo mejor un apostolado hacia afuera, pero normalmente mucha gente, y eso, como digo, es muy raro, yo creo que eso no existe, de que yo sepa, que una persona de claustro no tenga contacto con el exterior. Porque ¿qué es lo que muchas de esas personas hacen? Hay mucha gente que va a dialogar, ¿no? A ser escuchada. Eso en muchos lugares ya no es posible, ¿no? No quiere ser escuchado y pues no encuentras quien te escuche, o si quieres alguien que te escuche tienes que pagar para que te escuchen. Un religioso o una religiosa que está consagrado a eso, pues prácticamente te abre su vida, su tiempo para escucharte, para pedir por ti, para darte consejo. Por eso también son personas que tienen que prepararse
tienen que estudiar. O sea, hoy en día un buen religioso tiene que prepararse, tiene que estudiar. Y no sé, evoco un caso, ¿no?, de una gran santa, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella vivió en el claustro sin salir de él y es doctora de la iglesia. O sea, ella es un caso de que sí es posible, porque su intuición, su desarrollo, su experiencia de caridad con las hermanas y con la dificultad que ella encontró en la comunidad, porque ella vivió una comunidad muy difícil, muy conflictiva, ella supo de alguna manera vivir el evangelio desde esa realidad que le tocó vivir. Entonces sí se puede, o sea, es válido, porque la iglesia en ese sentido, y bueno, Dios no pone límites para eso, ¿no? Y la iglesia cree que eso tiene razón y fundamento de ser, y avala, y necesita de hecho de ese tipo de personas que son un signo, porque también la vida religiosa es un signo de lo que llamamos el reino de Dios. Padre, esto es una pregunta muy interesante que, o sea, se la reformulamos en cuanto regresemos, pero que vale mucho la pena meditar. El sistema educativo actual, no nomás en México, en todo el mundo, crea masas, no personas. Es algo muy distinto. ¿Qué tan comprometidas están las órdenes del siglo XXI para crear seres humanos? En un minuto que regresemos la contestamos.